Emprender es clave. 11:39 de la mañana. Oye, les mandamos aquí, detrás del vidrio, un abrazo a nuestro querido Jesús. Está un poco enfermito, pero está aquí, al pie del cañón, como siempre. Oye, está al 0,4% de batería. Llevo casi 3 años acá, nunca lo he visto enfermo a Jesús. ¿En serio? Nunca ha faltado. Bueno, yo tampoco. Solo motivos de fuerza mayor. Yo una vez te conté que en pleno estudio tuviste vomité. Bueno, a mí me pasó eso casi. Tú estabas verde, ella, no, pero a punto. La elegancia y vomitó en el auto. No. ¿Dónde vomitaste? Aquí. Acá. Pero en el baño, no aquí en el estudio. Que está en el snack de media mañana. Un abrazo grande. Apretado, ¿no? Les ha arruinado. Pero no, de verdad, Jesucito. Un abrazo, ya va a pasar. Lo entiendo perfecto. Es lo mismo que me pasa a mí. Esa es nuestra frase eslogan de hoy. Jesús es humano. Era humano. Jesús era humano. Era humano. Sí. Oye, y otra cosa que te va a dar a ti dolor de guata. ¿Qué? Es el tema que vamos a tratar ahora. Oye, este sí que es un tema, claro, aquí ya con diverticulitis, así pero brotando. Total. Proceso de devolución de excedentes. ¿Qué sucede con los trabajadores independientes? El proceso de devolución que desde el año 2020 las instituciones de salud previsional están obligadas a realizar la devolución anual de los excedentes acumulados en las cuentas individuales de sus afiliados y afiliadas. Yo inmediatamente me tomo el remedio y recibimos con este tema al cofundador de Queplan.cl, Matías Stager, que está sintonizado con nosotros. Ya por Zoom. En cualquier momento se incorpora Matías Stager. Este es un apellido indudable. Ahí está, Matías. Hola, Matías, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Matías? María José Roca, ¿qué tal? ¿Cómo se pronuncia tu apellido y origen del apellido? Steger, es suizo, pero de la parte de Zürich. Totalmente una parte que hablan alemán de Suiza. Claro. No, es germano, completamente, sí. Yo te digo porque sea alemán. ¿Has ido a Suiza? No, la verdad no. No te puedo Mi creer. familia vive ahí, sí, y no he podido ir. Mira. Pero ya lo tengo pendiente, tengo ganas de ir este año. Es impresionante, tu voz se escucha como si fuera una conciencia. Estamos aquí contigo, realmente cerca, esa es la tecnología. Es lo más parecido, Sí. con el tema que vamos a hablar, lo más Sí. parecido. Matías, lo primero, ¿qué es Queplan? Sí, perfecto. Miren, Queplan.cl nace hace 6 años como una solución para el problema de la diversidad de planes de ISAPRES que existían y existen todavía. Básicamente, cuando uno tenía que escoger un plan de ISAPRE, existen más de 1.600 opciones disponibles, distintas opciones que pueden tener distintos precios, distintas coberturas, y complejo de entender con aranceles que también te dicen, por ejemplo, cuál es lo máximo que te va a devolver la ISAPRE. Claro, eso que te dicen, Las clínicas 90% de hospitalización con tope no sé qué, claro, imposible entender. En este tienes 30, en el otro 90, es terrible, sí. No, comparto totalmente, y eso fue la gran motivación de hecho para que comenzara Queplan. La dificultad primero de entender que es un tope de cuando me dicen 90%, pero ese 90% muchas veces puede ser falso, porque si me ponen un tope que no lo entiendo, que muchas veces dice algo así como 2 o 3 veces arancel, es difícil entender finalmente cuánto me van a devolver, y solamente cuando ya me ocurra el suceso voy a entender si mi plan o seguro era adecuado para lo que me ocurrió y era bueno o no. Oye, Matías, partiendo de la base, partiendo del pizarrón, partamos con la palabra excedentes. ¿Cómo define excedentes? Perfecto, sí, porque de hecho en este último tiempo han pasado muchas cosas y vamos a definir 2 cosas, excedentes y excesos, que son 2 conceptos distintos y a veces se pueden llegar a confundir, ¿ya? Ya. Vamos a hablar primero por excedentes. Excedentes es algo que solamente ocurre en el sistema de ISAPRE, es un proceso normal, regulado, hace ya bastante tiempo, que si por ejemplo yo cotizo vamos a poner un ejemplo bien cerrado para que sea más fácil entenderlo. Si yo gano 1 millón de pesos, yo tengo que aportar un 7% a salud. Sí. Digamos en este caso 70.000 pesos. Si yo cotizo un plan de ISAPRE que cuesta menos de 70.000 pesos, digamos algo así como 50.000 pesos, Ya. me va a generar 20.000 pesos de excedentes todos los meses. Perfecto. Y eso va a una cuenta de excedentes, ¿ya? Antiguamente, estos excedentes uno los podía usar en farmacia, cuando iba uno, por ejemplo, al doctor o para otros casos. Pero desde el 2020, la Superintendencia de Salud decretó que esto se tiene que devolver una vez al año, ¿ya? A la cuenta de la persona.
a la Del cuenta de la banco. persona. Ya. Sí, exactamente. Entonces, para este proceso de excedente es importante, uno, informarse si es que hay excedente. Generalmente esto ocurre o ocurría mucho en hombres jóvenes que antiguamente también tenían menores precios en los planes de ISAPRE, pero hoy día están vigentes todavía esos planes. O gente que probablemente ha tenido algún aumento de sueldo reciente o algún bono y que generalmente no tienen carga, están solos. Claro, Aproximadamente pueden un cotizar 20-25% tienen excedente hoy día en ISAPRE. O sea, acceden a planes más económicos, porque no, claro, como tú dices, son solos, digamos, ese tipo de clientes. Y eso genera un excedente y hay una devolución una vez al año, que la fecha es a final de este mes, entre el 29 y el 30 de enero, se produce la devolución. Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? Uno, enterarse primero con la ISAPRE, cuál es el monto de excedentes que puedo tener en la cuenta. Ojo, que no todos optan a excedentes. Si mi plan es más caro que mi 7%, no hay excedente. Ujú. Los independientes también ocurre algún fenómeno nuevo acá, que están empezando a cotizar y a boletear, y esto va directamente a la FP y al ISAPRE y pueden estar también generando excedentes. O sea, ese es un tema. ¿El excedente también aplica en los independientes? También va a aplicar en los independientes, sí, justamente cada año más, porque hay que cotizar más ahora, hay que imponer más en el caso de ser independiente. Y ocurre el mismo sistema, la misma ruta, que una vez al año se hace esa devolución. Claro, sí, exactamente. Oye, Matías, ¿y esta devolución es automática o uno tiene que solicitarla en la ISAPRE? En sí es automática, pero es importante tener los datos actualizados. ¿Qué hay que hacer acá? Hay que entrar a la ISAPRE y dar a conocer a la ISAPRE los datos de la cuenta corriente, donde quiero que me depositen, o cuenta vista, donde quiero que me depositen el dinero de lo excedente. En caso de que no esté actualizado esto y no se haya alcanzado a decir cuál es la cuenta corriente o la cuenta vista que me depositen, la ISAPRE va a generar un vale vista y me debería notificar que hay un vale vista para cobrar este dinero, ¿ya? Y ese es el proceso normal y que va a ocurrir. Y si es que no se llegase a devolver, incluso depositar, esto siempre va a quedar en la cuenta excedente. Antiguamente, no sé si habrán escuchado, por ejemplo, cuando algunos decían como voy a usar los excedentes para pagar la farmacia, los remedios, etcétera. Esos excedentes se van generando mes a mes y uno los puede usar, de hecho, para pagar los remedios, la farmacia. Ah, ya, todavía se puede usar la fórmula de... porque pensé que era todo como devolución. O sea, también lo puedes ir aplicando en ese tipo de uso. Usar los excedentes en remedio y cosas así como se hacía antes. Claro. Durante el año se van acumulando. Cercano a estas fechas se congela y ese dinero se devuelve a los afiliados que tengan cuenta excedente. Insisto, no todos tienen cuenta excedente, pero es bueno revisarlo. En especial va a ser si es que están cotizando solo, sin otras cargas, es probable que puedan existir excedentes, o si han tenido aumento o bonos de sueldo. Eso también ocurre que llegan a generar excedentes, porque un bono, un aumento de sueldo muchas veces no está en el nivel que uno paga del plan de ISAPRE, y eso genera también un excedente, ¿ya? Matías, esto, ¿qué pasa? ¿Esto se realiza regularmente de forma correcta y eficaz o hay muchos problemas? Porque sabemos que la ISAPRE han tenido muchos problemas cuando te cobran, te suben los planes y se habla con los abogados. Entonces, ¿esto se realiza eficazmente o muchos no reciben esa devolución y tienen que ir a reclamar de algún tipo? No, este es un proceso totalmente normal, bien ordenado, que ha ocurrido en los últimos años, que está que no tiene que ver con los temas judiciales que han ocurrido en los últimos años, y que genera esto en la cuenta excedente. Un fenómeno similar también, y es para diferenciar, están los excesos de cotización, se llaman. Eso es otra cosa que ocurre. Los excesos de cotización le pueden ocurrir tanto a afiliados de FONASA como ISAPRE. El primer tema que hablábamos, que es excedente, solamente le ocurre a la ISAPRE, ¿ya? Excedente ocurre cuando tengo dos empleadores, por ejemplo, y un empleador me cotiza mi 7% y el segundo empleador también me cotiza el 7%. Entonces esto produce una doble cotización y eso produce un exceso que también aplica otras reglas también de devolución o de cotización para el caso que existan los excesos, ¿ya?
Esto es más raro, pero también llega a ocurrir generalmente cuando uno a veces hace algunas peguitas, algunas cosas, pueden ocurrir excesos de cotización, ¿ya? Eso también está informado en la Superintendencia de Salud y uno podría llegar a consultar, en este caso, en la Superintendencia de Salud, si es que tengo excesos de cotización. Oye, Matías, y en general, la cantidad de personas, de chilenos, digamos, que tiene excedentes es masiva. ¿Es que muchos chilenos tienen o es un porcentaje menor? Es un porcentaje menor, aproximadamente un 20-25% de los chilenos tienen excedentes de cotización y generalmente se dan ciertos grupos etarios. Por ejemplo, antiguamente, antes del 2019, esto era muy común en hombres jóvenes, por ejemplo, menores a 35 años, 40 años, sin carga. Prácticamente la mayoría de los hombres generaba excedente. Desde el año 2019, 2020 se aplicó, de hecho, se creó una única tabla de factores que no tiene diferencia entre hombres y mujeres. Y es parte también del proceso judicial que está ocurriendo ahora. Entonces, dado eso, ya no ocurre de forma mayoritaria en hombres, sino que hoy día existe también que muchas mujeres también tienen excedentes. Pero todo esto va a depender un poco de las condiciones y cómo ha transcurrido con el plan de ISAPRE. En general ocurre también cuando alguien tiene un plan de ISAPRE más antiguo, que no lo ha actualizado, no lo ha cambiado, lo ha mantenido, mantiene la misma cobertura del plan de ISAPRE, pero ha cambiado probablemente el sueldo. Eso es bastante común que ocurra. Y Matías, ¿y qué pasa con los que tienen deuda con el ISAPRE? Por ejemplo, no han pagado eso mismo te iba a preguntar. Un mes o dos. Claro, este excedente me imagino que se va. ¿Te corre igual? ¿Te pagan igual la devolución? Sí, tengo entendido que la pagan igual. De hecho, puede que me confunda, pero el excedente, esto sí se puede usar. El excedente se puede usar para pagar la deuda de cotización. No estoy seguro y creo que no se paga automático la deuda de cotización con el excedente que se está generando. Ahora me imagino que tampoco genera excedente tener una deuda, porque como no le estoy pagando al ISAPRE, no va a generar el excedente. Entonces, pero sí se puede usar el excedente para pagar una deuda que tenga con la ISAPRE, claro, eso sí es posible. Claro. Exacto, eso. Oye, y lo otro, si yo, por ejemplo, porque tú dices que ahora en enero se hacen este tipo de pagos, yo para acelerar o agilizar el proceso, ¿puedo ir a una oficina de mi ISAPRE y pedir esta devolución o hacer el trámite ahí mismo? Se puede ir a una oficina de la ISAPRE para actualizar los datos o consultar cuál es el monto excedente. Eso se puede hacer, ¿ya? Pero el proceso está normado y se va a producir primero en un depósito de la cuenta corriente. Es como la devolución de impuestos en el fondo. Exactamente, sí. Se produce ahora el 30 de enero, por eso es importante tenerlo actualizado esta semana para que alcance a cursarse en este proceso de devolución de excedente. Y en el caso que no está actualizado, no se puede depositar la cuenta corriente, se genera un vale vista que sí lo tengo que ir a buscar a donde me notifique la ISAPRE que tengo que buscar este vale vista para después cobrarlo. Ya. Puede ser, Matías, la última devolución de excedentes del mundo. De las ISAPRES del mundo. ¿Cómo viene la mano? Sí, mira, a ver, en parte la situación está complicada de alguna ISAPRE. Esto es algo que ya es un problema que a mi gusto tiene origen hace más de 10 años, pero estos últimos 3 años por distintos fallos de la Corte Suprema, porque a ver, para entender esto, hace mucho tiempo que se judicializó el sistema y muchas personas demandaron a las ISAPRES por los aumentos de las alzas que me notificaban el precio base de una ISAPRE. No solo eso, sino que con el tiempo se aparecieron nuevas aristas como judicializar, por ejemplo, el aumento del IGES y también la tabla de factores. Lo que ha ocurrido es que estos últimos 2 años la Corte Suprema dictaminó qué es lo que tiene que ocurrir para el caso de un alza de un plan base de ISAPRE, pero más problemático ha sido el caso de el fallo de la tabla de factores y el fallo del IGES. Porque el fallo de la Corte Suprema tiene varias consecuencias que hoy día no se han aplicado y se está viendo forma para poder aplicarlo, que uno tiene que ver con un monto de devolución de dinero bastante importante, de millones de dólares, tanto por el GES como también por la tabla de factores, y una reducción de también los precios para una gran cantidad de personas. El problema es que
la ISAPRE están comentando que es algo muy difícil de cumplir para ellos y que si es que lo llegasen a cumplir en las condiciones que están hoy día, incumplirían con los ratios financieros y prácticamente provocarían la quiebra de varias de estas ISAPRE. Eso que están comentando hoy día la ISAPRE. ¿Tú ves así, a grosso modo y contemplando el futuro, el fin de las ISAPRES como algo posible dentro de un plazo más o menos no largo? Sí, es una probabilidad de hecho alta y todo va a depender hoy día y la pelota está en la ley corta ISAPRES que se está discutiendo en el Congreso. Porque sí o sí, a ver, en las condiciones que están ahora y si ningún actor hace nada, sí se va a producir la quiebra de la ISAPRE. Hoy día la ISAPRE sí están en una situación muy crítica, que de hecho con algunos cálculos se estima que en el caso de no hacer nada, las primeras ISAPRE estarían incumpliendo ratios importantes en febrero o marzo, y los próximos meses varias ISAPRE podrían estar incumpliendo estos ratios. Y esto básicamente significa una serie de procesos que se interviene en la ISAPRE, que está mucho más cercano obviamente a la quiebra, que no va a tener dinero para pagar las prestaciones, las cotizaciones, y peor aún, hay mucha deuda con los prestadores de salud. Entonces eso provocaría también un problema sistémico de forma muy importante en la salud privada en Chile y también incluso afectando a la salud pública. Oye, Matías, y teniendo claro ese panorama, ¿es posible? ¿Hay alguna probabilidad que no se devuelvan los excedentes este año? No, porque están en cuentas separadas y la ISAPRE ya los contemplan todos los años los excedentes. ¿Ya? Los excedentes, por decirlo así, es como solo para hacer un símil, pero es como la plata de la cuenta individual que uno tiene de la AFP. Entonces, claro, no es como tuya. dinero que no puede tocar la ISAPRE, sino que está destinado obviamente y es de los afiliados, y por eso hay que tener actualizados los datos. Es lo mismo un poco como las cuentas individuales de la AFP, que en teoría no lo puede tocar una AFP, ese dinero es de los afiliados, pero es como similar a que el dinero queda ahí, pero el administrador quiebra. Eso es lo que pasaría en ese caso. Oye, entonces... Sí, podría pasar que tal vez si alguna ISAPRE llegase a quebrar antes de la devolución, ese dinero quedaría un poco congelado hasta que se tenga una solución. Pero es ahora ya, porque la fecha de devoluciones son el 30 de enero en casi todas las ISAPRE, alguna el 29 como esencial, pero todas son el 30 de enero, unos días más. Yo creo ya está. Sí, yo creo... Ya está en un proceso de evolución y al menos nosotros no esperamos, aunque ya no queda nada en todo caso, que las primeras ISAPRES pueden estar incumpliendo ratios si es que no está pasando nada y todo se mantiene igual. En febrero o marzo podrían 2 ISAPRES incumplir ratios financieros. Chupalla. Oye, bueno, este tema sabemos, el de las ISAPRES va a seguir, el de las devoluciones es a fin de mes. Tienen que ir como tú decías, Matías, como ver qué está pasando con la respectiva ISAPRE de cada cual. Claro, el llamado es a que cada persona, también cada afiliado, haga la averiguación pertinente y pueda saber qué es lo que está pasando, si es que tiene excedentes, como el proceso de evolución en su ISAPRE. Matías Steger, cofundador de queplan.cl, muchísimas gracias por esta información. Muchas gracias por la invitación al programa. Que estés muy bien. Chao, Matías. Gracias. Chao, saludos. Chao. Mira, impresionante cómo era realmente estar con Matías dentro de la cabeza. Sí. Es como una conciencia. Tienes que averiguar qué pasa con las ISAPRES. Sí. Oye, Transbank da herramientas a los proyectos que cambian vidas día a día y contamos con que cada uno tiene el potencial de crear un impacto significativo en nuestra sociedad. Entra a transbank.cl y encuentra las soluciones que mejor se ajusten a tu proyecto. Transbank, apoyando negocios. Y Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica, granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café, respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Vamos a un alto aquí en Emprender es Clave. Un alto. Escuchaba esa frase. Sí, un alto. Qué buena. Y ya volvemos. Una pausa y seguimos pensando en grande. Escuchas, Emprender es Clave.